Hola, vamos a empezar con la preparación de matemáticas para la EBAU en la parte de sociales y en este tema cero vamos a ver dos cosas que son muy conceptuales. La primera, el concepto de función, es decir, qué es una función, cómo operamos una función, qué es lo que significa una función. Y la segunda cosa que vamos a ver es qué aspecto tienen funciones que casi seguro que nos van a caer en el ejercicio o que se parecen mucho a funciones que nos van a caer en algún ejercicio de la EBAU. Pues los tipos polinomios con x elevado a 2, x elevado a 3, etcétera, y que nos piden, por ejemplo, los máximos y los mínimos, nos piden los puntos de corte con los ejes, etcétera, nos piden una serie de cosas en este sentido, o pues lo típico, cálculo de áreas entre la función y el eje de las X, etcétera. Entonces, es importante porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo el hecho de ver qué aspecto tienen esas funciones habituales. Y por otro lado, también es importante conocer el aspecto para cuando terminemos de hacer el ejercicio tener una cierta noción si lo que hemos hecho tiene sentido o no tiene sentido. Pues no vamos a estar seguros de que está bien hecho, pero al menos, bueno, que puede estar bien hecho. Una función lo que hace es cambiar el valor de un número, normalmente un número, que podrían ser palabras, pero vamos a hablar aquí fundamentalmente de números, que es lo que nos atañe. ¿Y cómo cambia el valor? Pues lo cambia mediante operaciones matemáticas. Por ejemplo, nosotros vamos a obtener un valor cambiando el valor de la variable x cuando tenemos una función. Esta función transforma el valor de x, en este caso desde el valor x igual a 2 al valor 7 mediante esta función, que consiste en multiplicar 2 por el valor de x y sumarle 3. Es decir, multiplicaríamos 2 por 2, o sea 4, y sumándole 3, 7. Lo que hemos hecho ha sido transformar el valor de x en lo que llamamos el valor de f de x, que es en este caso 7. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poco más complicado porque vamos a transformar varios valores. Y vamos a ver gráficamente cómo se transforman los valores gráficamente y además mediante números. El valor 1 de x mediante esta función que transforma x en f de x. Cuando x vale 1, lo transforma en 2, puesto que la transformación o la función consiste en cambiar el valor de x multiplicándolo por 2. Cuando x vale 1, lo multiplicamos por 2 y nos da 2. Cuando x vale 2, lo multiplicamos por 2 y nos da 4. Cuando x vale 3, lo multiplicamos por 2 y vale 6. Bueno, aquí lo que vamos a ver es una parábola en vez de una recta, como veíamos en el caso anterior. Esta parábola tiene también tres funciones, pero los resultados son distintos. Para x igual a 1, el resultado es el mismo, f de x igual a 1, x cuadrado es igual a 1. Para x igual a 2, x al cuadrado es igual a 4, y para x igual a 3, x al cuadrado es igual a 9. Gráficamente la veríamos así, lo representaríamos así. Lo que estamos transformando es cada uno de los valores de x en el correspondiente valor de y. Por ejemplo, el 2 se está transformando en el 4. Esta tercera función es también una recta. Como vemos en este caso es una recta descendente. Pero la forma es la misma, es decir, a partir del valor de x igual a 1 se transforma en el 4. Ahora van descendiendo los valores de la función a medida que van aumentando los valores de la x. Para el 2 el valor de la función es 3, para 3 el valor de la función es 2, es decir, es descendente. Siguiendo con las representaciones gráficas, vamos a ver ahora lo que son las simetrías. Esto es especialmente importante cuando estemos hablando del tema de las integrales y especialmente cuando estemos calculando las áreas. Es muy importante el que veamos, el que sepamos cuáles son las simetrías que tiene la función. En este primero, por ejemplo, vemos dos tipos de simetría. A la izquierda, lo que llamamos la simetría impar. A la derecha, lo que llamamos simetría par.
En la simetría impar es la simetría respecto a un punto, es decir, que vemos que esta parte de arriba a la derecha es simétrica, es decir, es igual que la parte de abajo a la izquierda, como haciendo una diagonal, mientras que aquí es como un espejo plano, aquí a la derecha. Es lo que llamamos la simetría par, simetría respecto a un eje. Es que como si hubiésemos puesto aquí un espejo, lo que hay a la derecha es igual que lo que hay a la izquierda. Vamos a ver que las simetrías pares se llaman pares porque están elevados a un valor par, mientras que las impares están elevadas a un valor impar. Como vemos, no es imprescindible que el punto sea el origen de coordenadas, no tiene por qué ser el punto 0, 0, por ejemplo. En este caso está un poco más abajo del origen de coordenadas, pero sigue siendo una simetría impar. Esta función no es x al cuadrado, sino que estaríamos bajándola a algunos puntos. Pues, por ejemplo, en este caso sería aproximadamente x al cubo menos 2. Debemos también tener una cierta idea de qué aspecto tienen otras funciones. Hemos visto x elevado al cubo, otras impares como x elevado a la quinta, vemos que aquí es como una silla y aquí en x elevado a 7 es como una silla aún más grande, es decir, la parte que es paralela o casi paralela, mejor dicho, al eje x es mayor cuando el exponente es 7 que cuando es 5 y mayor cuando es 5 que cuando es 3. Algo parecido nos ocurre cuando tenemos los pares. Aquí se puede ver que para x al cuadrado es prácticamente un punto lo que toca. Aquí es un punto lo que toca, pero es como más plana en la parte de abajo. Aquí es aún más plana para x elevado a 6. Siguiendo con el ejercicio de ver cómo son, qué aspecto tienen las funciones, la diferencia cuando estamos hablando con signo negativo, menos x al cubo, mientras antes teníamos con signo positivo, x al cubo, y aquí en este caso que cambia completamente. Aquí lo que estamos hablando es de x elevado a menos 3. Es decir, hay una gran diferencia entre tener el signo abajo, en lo que se llamamos la base, a tener el signo en el exponente, porque esto lo que significa es 1 partido por x al cubo. Estamos hablando de una función completamente distinta. Aquí estábamos hablando de parábolas y aquí lo que estamos hablando es de hipérbolas. Lo mismo nos sucede cuando la función es par. Conocemos x al cuadrado. Esta es la misma x al cuadrado pero con signo negativo. Yo suelo llamarle con signo positivo es una parábola feliz, con signo negativo es una parábola triste. Cuando está elevado a menos 2, es decir, 1 partido por x al cuadrado, tenemos otro tipo de función completamente distinto. Es decir, vemos que ha cambiado de tener el signo menos delante a tener, pero en la base, a tener el signo menos en el exponente. Ahora vamos a ver otros cambios que se producen cuando además de tener un x elevado a algo, tenemos otras funciones también con el valor x. Las primeras son bastante sencillas. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es sumarle 2. Por lo tanto, se está elevando en 2 unidades respecto a la función que teníamos antes, x al cuadrado. Este más 2 lo que hace es que suba 2 unidades, mientras que este menos 2 lo que hace es que baje 2 unidades. Es muy distinto cuando lo que estamos haciendo es sumando o restando algo multiplicado por x, no más 2 y menos 2 como en el caso anterior, sino aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es sumar 2 por x, es decir, estamos sumando algo que es función de x y aquí estamos restando algo que es función de x. Vemos que la altura no ha cambiado, lo que ha cambiado es que al sumarle el 2x, esto se nos mueve hacia la izquierda. Al restarle el 2x, se nos mueve hacia la derecha.
Bueno, ahora es un poco diferente. Acabamos de ver cómo es x al cuadrado menos 2x. Si en vez de ser x al cuadrado menos 2x es x cuadrado menos 4x, vemos que la figura disminuye más. Aquí el mínimo estaba en el valor menos 1, aquí el mínimo está en el valor menos 4, pero además el mínimo estaba con x igual a 1, aquí está con x igual a 2. Es decir, el hecho de haber multiplicado este monomio, esta parte de la función, por 2, al pasar de menos 2x a menos 4x, ha hecho que esto sea más profundo, es decir, baja más, y además se ha ido el mínimo un poco hacia la derecha. Aquí podemos ver otros efectos que tienen otros monomios cuando lo añadimos al x al cuadrado. Por ejemplo, aquí hemos hecho dos operaciones. Por un lado, hemos sumado 2x y por otro lado, hemos sumado 2. Al sumar 2, lo que hace es que se nos va hacia arriba la función en 2 unidades. Al sumar 2x, lo que hacemos es que se nos va hacia la izquierda en una unidad. En conjunto, lo que estamos, pero baja una unidad, con lo cual, en conjunto, lo que está ocurriendo es, el más 2 hace que suba 2 unidades, el más 2x hace que baje una unidad, con lo cual lo que está bajando al final es una unidad, pero además lo desplaza hacia la izquierda en una unidad. Es decir, lo que hacen la suma de los monomios, en definitiva, es ir combinando efectos en las distintas funciones. Bueno, hemos visto cómo afectan los monomios cuando estamos sumando valores a una parábola. Ahora vamos a ver otras funciones que ya no son las típicas, las parábolas, es decir, polinomios de 1, 2, de exponente 1, 2, 3, etcétera, sino en otro tipo de funciones. Vamos a ver, por ejemplo, en las funciones exponenciales. Aquí tenemos una función exponencial básica. Como vemos, la azul lo que es la exponencial 4 elevado a x, mientras que la roja es 2 elevado a x. Vemos la diferencia, está mucho más abierta la roja, eso quiere decir que crece mucho más deprisa 4 elevado a x que 2 elevado a x. En un punto medio está e elevado a x. Recordáis que el valor de e es 2,71 y pico. Es decir, bueno, efectivamente, pues es un valor intermedio entre el 2 y el 4. Aquí otro ejemplo en el que tenemos dos logaritmos. Este es el aspecto que tienen las funciones logarítmicas. Como veis, de derecha a izquierda, pues lo que hacen es ir bajando la tangente, que es el eje y, y no toma valores negativos porque no existen los logaritmos de un número negativo. La diferencia entre el logaritmo natural o el logaritmo neperiano y el logaritmo en base 10, que veis que uno se representa ln y el otro se representa log, log. Este es el aspecto que tiene el negro, el logaritmo neperiano o logaritmo natural. Veis que en la parte superior al valor 1 está por encima el neperiano que el valor que el logaritmo en base 10. Mientras que para valores inferiores a 1 es el logaritmo en base 10 el que está por encima del valor del logaritmo neperiano. Y por último, para terminar este tema, un poco las funciones trigonométricas. Esto no es habitual que os caigan en los exámenes, pero bueno, por si acaso. Veis las tres funciones más habituales, la función seno, que se diferencia de la función coseno fundamentalmente en el punto donde empieza. El seno empieza en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas, mientras que el coseno, para x igual a 0, tiene el valor 1, es decir, está empezando un poco más arriba de la función. Por lo demás, las dos funciones son iguales, lo único que, bueno, hay como un cierto desplazamiento. Muy diferente es la función tangente, como veis, se va repitiendo esta ondulación muchas veces. Aquí hay muchas tangentes, como veis, en cada una de las
de las ramas, ¿no?, que tiene la función tangente. Bueno, de esto es importante que tengáis una idea de cómo son las funciones, como decía antes, sobre todo cuando nosotros estamos hablando de superficies. Nos va a facilitar mucho el cálculo de una superficie o el cálculo de los máximos en los mínimos, los puntos en los que corta los ejes, si tenemos una idea del aspecto que tiene la función.